Bueno, buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a trabajar el área de sistema de estimación y control orbital y de orientación, que es conocido como AOCS, ADCS, etcétera, etcétera. AOCS significa Attitude Orbital Control System. A veces le ponen una E por ahí de control y estimación. Pero básicamente la idea de hoy es ver de manera general cómo es que se controla un satélite, cómo es que se controla la orientación de un satélite en el espacio. Eso es básicamente la clase de hoy. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos el control de la órbita y la orientación del satélite? Bueno, por muchísimas razones, porque va a ser fundamentales para ejecutar la misión que tenga el satélite en órbita y poco a poco vamos a ver cuáles son los requerimientos para diferentes misiones y qué es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema de estimación y control? El objetivo del sistema de estimación y control son básicamente dos cosas. El primero, poder mantener, cambiar o bueno, modificar en general o controlar, si se puede decir, cuál es la posición del satélite en el espacio con respecto a un objeto celeste o incluso con respecto a otros satélites. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros tenemos acá, nosotros podemos ver que eh, el satélite que está acá va a tener una posición con respecto al objeto celeste, la Tierra, por ejemplo, que está acá, o puede tener una posición con respecto a este otro objeto. La posición con respecto a la Tierra puede ser importante porque en la Tierra se puede encontrar la base con la cual el satélite se comunica con una antena direccional. Puede encontrarse el punto hacia donde nosotros estamos apuntando para tomar fotografías, para utilizar el radar para ver las nubes y cosas por el estilo, ¿verdad? Usualmente, a pesar de que nosotros en sistemas de comunicaciones podemos tener antenas omnidireccionales o cuasi omnidireccionales, el caso es que un satélite, por ejemplo, no va a tener cámaras que apunte absolutamente hacia todo lado, ¿verdad? Sino que no sería práctico una cámara o un par de cámaras y que por lo tanto tienen como requerimiento que el sistema de control apunte hacia eso. Pero no solo, incluso digamos, en los últimos tiempos, no solamente se habla acerca de la orientación con respecto a objetos celestes o la posición respecto a objetos celestes, sino que se habla de la orientación o posición respecto a otros satélites. Y en este caso, creo que he ilustrado anteriormente y lo vuelvo a ilustrar, está el caso de la red Starlink de SpaceX, que se comunica entre satélites a través de comunicación láser. Entonces, imagínense que eso implica que este satélite, por ejemplo, que es el que va a localizar el segundo satélite, tiene que saber no solo la posición del satélite 2, sino que tiene que saber la orientación para que la conexión por rayo láser funcione correctamente, ¿verdad? Eh, entonces, cuando nosotros tenemos la orientación de un satélite, podemos pensar en un marco de referencia que está adjunto al satélite, que en este caso está en rojo, es este XYZ, y con respecto a ese marco de referencia, conocer cuáles son las posiciones de diferentes objetos. En este ejemplo que está acá, nosotros vemos que el satélite tiene paneles solares. Entonces, en un modo de operación donde nosotros queremos tener la máxima cantidad de energía que llega al satélite, imagínense que es por donde está apuntando el satélite, eso quiere decir, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Eso quiere decir que los paneles apuntan en Z positivo, ¿verdad? Y
el Sol, por ejemplo, está en esta posición de acá. Entonces existe una diferencia entre la orientación de este vector amarillo que tenemos aquí y este vector que tenemos acá, y por lo tanto va a existir, primero, la necesidad de obtener la orientación del Sol, de lo que estaríamos hablando, estimación, y la necesidad de cambiar la orientación del satélite para poder apuntar a esa posición del Sol, que es el control del satélite. Entonces, ambos, estimación y control, son fundamentales. Ese es el ejemplo de los paneles solares, pero en este ejemplo de satélite, nosotros también vemos, vamos a ver, perdón, a veces el lápiz es tramposo. Nosotros vemos antenas que pueden ser apuntadas. Vemos antenas direccionales, esto es lo que se llama una antena de parche, o vemos la posibilidad de microtrusters, o sea, propulsores. Y si, por ejemplo, nosotros queremos cambiar la órbita de un objeto, tenemos que apuntar el satélite de tal manera que los micropropulsores estén apuntando en el sentido contrario de la velocidad del satélite para poder hacer un cambio de órbita tipo cambio de órbita de Hoffman, ¿verdad? Entonces, todas esas son las necesidades que nosotros vamos a tener con los satélites, ¿verdad? Y esto es importante. No sé, obviamente apenas estamos entrando en los detalles de orientación, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o alguna observación. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando nosotros estamos trabajando con un satélite, el tipo de rotación con el que nosotros hablamos se distingue por tres características. Lo que llamamos nosotros el roll, el pitch y el yaw. Discúlpenme porque yo siempre lo trabajo en inglés y siempre cuando voy a esta clase se me olvida buscar los términos en español, que no debería ser así, pero bueno. Cuando nosotros es la distinción de qué es pitch, roll y yaw, tiene que ver directamente con la dirección de la velocidad y no con la posición del satélite. Entonces, si ustedes ven si ustedes ven este satélite, esta es la dirección de la velocidad, que es un vector. Y por lo tanto, si el satélite empieza a dar vueltas utilizando como eje de vueltas el vector de velocidad, recuerden que cuando nosotros pensamos en cuál es el eje de rotación de algo, es como si nosotros agarráramos un cable y rotáramos el satélite usando ese vector como cable. Entonces, si nosotros rotamos alrededor del vector de velocidad de esta manera, entonces nosotros estaríamos haciendo la maniobra de roll, ¿verdad? Si nosotros empezamos a rotar con respecto a ese vector de velocidad hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia acá o hacia allá, o sea, si nos recuerden que estamos viendo el vector de velocidad, tal vez en un satélite es un poquito más difícil de ver, pero imaginémonos que esto es un avión. Y si nosotros tenemos un avión, estos podrían ser, como decir, las alas. Esta parte es la cola y esta parte es la parte de adelante, ¿verdad? Si nosotros estamos viéndolo de esa manera, entonces ir hacia arriba o hacia abajo es la posición de pitch y dirigirnos hacia la derecha o hacia la izquierda es lo que nosotros llamaríamos el yaw. Esos tres maniobras o la combinación de maniobras es lo que nosotros veríamos como la orientación en el espacio. Para esto, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Control activo. Nosotros requerimos conocer cuál es la posición actual del satélite y cuál es la posición deseada del satélite. Y eso lo utilizamos
como entrada de nuestro sistema de control para que el controlador pueda ejecutar la tarea con la que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es importante? Son importantes dos cosas. Número uno, conocer correctamente la referencia. Y número dos, controlar correctamente el sistema. Esas son las dos cosas que nosotros hacemos por medios electrónicos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del error, estamos hablando, por ejemplo, de lo que dijimos anteriormente, de que si el sol está aquí y Z está por acá, quiere decir que hay un vector que apunta hacia el sol, otro vector que apunta hacia el Z positivo, y la diferencia entre estos dos vectores sería el error, que en este caso se trata de un vector, ¿verdad? Es un vector de error. La diferencia entre la orientación deseada y la orientación actual que está en el controlador. Entonces, importante, actuadores, que son los que ejercen la parte de control, sensores, que son los que ejercen la parte de referencia, el sistema electrónico de control, que es el que le dice qué hacer a los actuadores, y el sistema electrónico de estimación, que es el que toma los datos de los sensores para poder hacer la estimación de la orientación del satélite. Hay algo aquí que es bien importante y que tal vez la mayoría de los estudiantes de ingeniería o incluso los ingenieros a veces no asumen. El proceso de estimación no es simple y llanamente tomar lo que los sensores dicen, sino que el proceso de filtrado requiere de una serie de operaciones matemáticas que muchas veces requieren el conocimiento de la dinámica del sistema para hacer una estimación adecuada, que es todo un tema, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de control de orientación y un poco ilustrando lo que vimos antes de la cuestión de apuntar hacia el sol con las celdas solares y la posición real, es que nosotros tenemos dos vectores. Imaginemos que este vector es el que apunta hacia el sol y este vector es el que apunta hacia, hacia Z positivo, ¿verdad? En el satélite que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Vamos a dibujarlo mejor. Recuerden que nosotros teníamos el satélite que apuntaba hacia Z positivo, ¿verdad? Y nosotros teníamos el sol acá, un sol rojo ahí, ya se está muriendo, que tiene otro vector, ¿verdad? Que digamos que llamemos un vector sol. Entonces, este puede ser Z positivo, este puede ser el vector sol. Y existe muchas maneras de parametrizar la orientación. En este caso, nosotros estamos parametrizando la orientación a través de una matriz de rotación D. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a buscar con la parte? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Número uno, con la parte de estimación, vamos a determinar cuál es la matriz D. Y con la parte de control, lo que nosotros queremos es que la matriz D sea 0, que este caso sería de un 0 de 3 por 3, ¿verdad? Esos son los objetivos. Los objetivos primero es, bueno, ¿cuál es la matriz de orientación de error? Que de nuevo, es una parametrización. Nosotros en la parte de orientación podemos utilizar diferentes parametrizaciones como cuaternios o ángulos de Euler, Euler o cosas por el estilo. No importa, pero lo importante es que nosotros necesitamos conocer cuál es la parametrización. Ese es el hecho, ese es el objetivo del sistema de estimación y después requerimos que esa orientación sea cero, que ese es el objetivo del sistema de control, tal cual. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estimación, lo que nosotros estamos diciendo es que buscamos a partir del conocimiento de
los sensores, digamos, de lo que nos dicen los sensores, además del conocimiento de la dinámica del sistema, combinar todas ¿cómo se llama? Ese conocimiento para poder hacer una estimación. El asunto es que, como yo siempre repito en clases de análisis, clases de control o en estas mismas clases, nosotros nunca, nunca vamos a saber con absoluta certeza cuál es la posición, cuál es la orientación de un satélite en un momento dado. Siempre vamos a tener un nivel de incertidumbre. ¿Cómo reducimos este nivel de incertidumbre? Imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos, perdón, que nosotros tenemos, vamos a cambiar de color, satélite, pero si nosotros asumimos que el satélite, o digamos, decimos que el satélite está aquí, a nosotros el sensor nos puede decir que en el tiempo 3 el satélite está acá. Pero como nosotros además conocemos la dinámica de la trayectoria del satélite, entonces la dinámica de la trayectoria del satélite me dice que el satélite debería estar aquí. ¿Cuál de las dos cosas es correcta? La cuestión es que cuando nosotros trabajamos con estimación, utilizamos las dos cosas, lo que nos dicen los sensores y lo que nos dice la dinámica de manera combinada. Por eso, cuando nosotros hacemos una estimación de la posición del satélite, utilizamos el conocimiento de la dinámica del sistema. Cuando decimos el conocimiento de la dinámica del sistema, yo siempre pongo el ejemplo de que si usted está en el punto alto de un edificio y tira una piedra, usted puede predecir con cierta certeza a dónde va a estar esa piedra después de 2 segundos y tener un sensor que le diga cuál es la altitud de la piedra cuando va cayendo. Pero si usted en la estimación no solamente conoce la fuerza de la gravedad, por ejemplo en Cartago, sino que además conoce cuál es la densidad del aire en ese momento, tiene todavía más certeza de cuál es la posición. Y si conoce la velocidad del viento, tiene todavía más certeza. Cuando hablamos de estimación, si nosotros utilizamos el conocimiento de la dinámica del sistema y no solamente lo que nos dicen los sensores, lo que nos dice la parte física, podemos reducir considerablemente la incertidumbre de la estimación. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo cuando nosotros tenemos una incertidumbre de más o menos 100 metros en los sensores de posición de un satélite, por ejemplo, un GPS o algo por el estilo, eso se puede reducir a más o menos 30 metros con solo utilizar la información de la dinámica orbital, dependiendo de lo bueno que sea o la precisión que tenga el modelo de dinámica del sistema. La posición de un lugar respecto al, ¿cómo se llama? A la orientación, no importa la distancia. Por ejemplo, en esta gráfica que está acá, nosotros podemos imaginar que la antena de un satélite apunta a la Tierra, perdón, a veces se me confunde cuando estoy en Tierra. Tenemos posiciones, por ejemplo, como la posición inicial, vectores, no nos interesa tanto cuál es la distancia de la Tierra al satélite, sino la orientación como tal. Este vector va a ser el mismo vector si la Tierra está aquí o si la Tierra está aquí. ¿Me explico? Este vector va a ser el mismo vector si el Sol está aquí
o si el Sol está aquí. Usualmente lo que nosotros trabajamos es con vectores unitarios que apunten hacia diferentes lugares, pero desde el punto de vista de orientación es como si todo estuviera pegado a una esfera celeste, ¿verdad? En una bóveda celeste que tiene como centro el satélite. El satélite. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o si todo está claro. Muy bien. Recuerden que también pueden levantar la mano utilizando la opción de Zoom que pueden ver donde ustedes le dan clic para ver los participantes, para alinear quién se conectó. Y ahí entre las opciones tienen la opción de poder levantar la mano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que nosotros buscamos es, como dije anteriormente, hacer que dos marcos de referencia coincidan. Entonces, si ustedes ven esta gráfica en donde se ve el cuerpo de satélite y se ve en negro un marco de referencia que rota con el cuerpo del satélite y otro marco de referencia, que es este marco de referencia azul. Imaginémonos que el marco de referencia azul lo que tiene en X es, X está apuntando hacia la Tierra, porque ahí está la estación con la que nosotros nos queremos comunicar. Y Z del marco de referencia azul está apuntando hacia lo mejor posible, hacia el Sol, porque nosotros queremos que mientras que se está comunicando con la Tierra, tengamos de cierta manera la capacidad óptima para nosotros obtener energía. Entonces, la idea del sistema de estimación es encontrar este marco de referencia azul. La idea del sistema de control es convertir el rotar el cuerpo para que el marco de referencia en negro, que es el marco de referencia del cuerpo del satélite, coincida con el marco de referencia azul. Ambas labores son fundamentales. Ninguna de las dos labores es fácil. Entonces, ¿cómo hacemos el control del satélite? ¿Cuáles son los actuadores con los que nosotros trabajamos? El primer actuador con el que nosotros trabajamos es lo que nosotros denominamos las ruedas de reacción. Las ruedas de reacción funcionan, vamos a ver, funcionan de esta manera. Las ruedas de reacción básicamente utilizan la conservación del movimiento, del momento rotacional para poder mover el satélite. Entonces, por ejemplo, una rueda de reacción como la que nosotros estamos viendo en gris acá, perdón, a veces el lápiz me juega malas pasadas. Nosotros estamos viendo esta rueda de reacción. Esta rueda de reacción puede rotar en teoría de manera independiente al cuerpo, ¿verdad? Entonces, si esa rueda de reacción nosotros la ponemos a rotar en este sentido que vemos acá, en simple, con la ley de la mano derecha. Si ustedes apuntan su dedo pulgar hacia donde está ese M, los otros 4 dedos le dicen a usted cuál es el sentido de la rotación con el que ustedes están trabajando. Entonces, si esa rueda de manera independiente empieza a rotar en ese sentido, entonces el cuerpo, para mantener el momento rotacional, empezaría a rotar en el otro sentido, en el sentido de acá. ¿Me explico? Lo que pasaría es esto, esta rueda de manera independiente empieza a rotar en un sentido y el cuerpo, entonces la rueda empieza a rotar para acá y el cuerpo empieza a rotar para el otro lado. De tal manera que el momento rotacional se mantenga de manera constante. Por cierto que esta lámina la agregué ayer y no es parte de las presentaciones que vimos de manera regular en clase, pero a mí me gusta ir mejorando, por supuesto, las presentaciones y me pareció que esta parte del momento no la había explicado con suficiente detalle. No sé si tienen preguntas hasta acá.
No hay preguntas. Ok. Entonces, las redes de reacción nos permiten a nosotros controlar el satélite con tres ejes. No dependen de ningún tipo de referencia, no dependen de ninguna fuerza externa y por lo tanto son el sistema de control de preferencia cuando nosotros, por ejemplo, estamos en viajes interplanetarios, cuando queremos apuntar con precisión. En este caso, nosotros podemos ver un diagrama de un pequeño satélite que tiene ruedas de reacciones en los tres ejes. Eh, por ejemplo, los telescopios espaciales utilizan ruedas de reacción para poder trabajar. Y ¿cuál es la otra ventaja de las ruedas de reacción? Las ruedas de reacción para funcionar únicamente requieren energía eléctrica. Esa energía eléctrica nosotros usualmente la tomamos de las celdas solares. Eso quiere decir que a diferencia de los propulsores que requieren algún tipo de propelente, que requieren materia y que la materia se gasta, nosotros siempre podemos conseguir más materia, podemos conseguir más energía eléctrica a través de las celdas solares y por eso, por ejemplo, es preferido el hecho de usar las ruedas de reacción para hacer cambios de orientación del satélite que, que propulsores, por ejemplo. Quiero hacerles una pregunta. Un par de veces me ha dado mi conexión es inestable. No sé si han dejado de escucharme en algún momento o algo por el estilo, o si todo estaba en orden hasta ahora. Me pueden contestar por chat, no se preocupen. O si todavía están despiertos. ¿Cómo está, profe? Todo bien. La mayor parte se escucha bien, pero hay momentos en los que sí se corta un poco. Ok. Voy a, cuando pierda la conexión, voy a tratar de no hablar demasiado rápido y no perder la idea. Pero sí, ok, si en general ha estado bien, pues todo bien. Ok, gracias por las observaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta acerca del funcionamiento de las ruedas de reacción? Si ustedes ven, el principio es relativamente sencillo, pero puede ser bastante complejo. Entonces, acá tengo un video, no sé cómo va a funcionar en línea, de, eh, de ruedas de reacción funcionando. Ustedes me pueden decir cómo funciona en línea. Estas ruedas de reacción, como ustedes ven, los cambios de rotación son los que permiten este tipo de cambios de orientación. Aquí están ejemplificados cuál es la rotación que se va a generar. Esto es un sistema que permite las pruebas en tierra de ese tipo de cambios. Como ustedes ven, los sistemas electromecánicos de control son bastante precisos. Aquí nosotros volvemos a la posición original, hacemos un cambio de pitch de 10 grados y cosas por el estilo. Doblamos sería a la izquierda, derecha, volvemos a la posición original. Y ese es el funcionamiento de ruedas de reacción en un ambiente de laboratorio, ¿verdad? En el que no podemos trabajar con tres dimensiones, pero por pseudo podemos trabajar con tres dimensiones. No sé cómo se observó esto en el video. Me pueden decir, ya sea por chat o como quieran, si la idea se observó bien o si tuvieron algún problema. Profe, Sí. que si se ve un poco pegado el video, como que a la hora de transmitirlo, o sea, sí se aprecia bien en este caso, pero para La otros idea. videos, sí, tal vez no sirva muy bien porque se queda pegado. Claro, no, yo he tratado de tener esa consideración en tanto posible. Creo que estos videos, la idea sí se observa bien, pero si les pongo un video, no sé, de otro tipo de cosas, creo que no va a ser eso. Entonces voy a tener, evidentemente, esa consideración, pero sí se lo agradezco mucho. Muy bien, volviendo a la presentación.
eh, el magnetorque. El control de magnetorque está dado por un torque que se genera debido al dipolo magnético generado por los magnetorques y a un campo magnético local. O sea, a diferencia de las redes de reacción, el magnetorque eh, utiliza un campo magnético externo para poder generar el torque requerido. Entonces, en la Tierra, que existe un campo magnético, nosotros aprovechamos ese campo magnético para generar torques externos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros no solamente estamos utilizando la energía interna del satélite, que de nuevo es energía eléctrica, sino que estamos utilizando energía externa. ¿Cuál es la ventaja? Un magnetorque no puede ser utilizado en viajes interplanetarios, porque fuera del efecto del campo magnético terrestre, nosotros no podríamos generar el torque cuando estamos lejos de la Tierra. Por ejemplo, Marte no tiene campo magnético y por lo tanto un aparato como este no funcionaría en un CubeSat que está dando vueltas a un asteroide o que está dando vueltas alrededor de Marte. De hecho, ya ha habido en Marte el satélite Marco hay una investigación entre la NASA y la Agencia Espacial Europea que planea llegar a un asteroide para ver la posibilidad de desviarlo y en esa misión se van a desplegar 2 CubeSats alrededor del asteroide para poder tomar fotografías e investigarlo y cosas por el estilo. Los CubeSats que están alrededor del asteroide evidentemente no podrían utilizar un magnetorque porque el asteroide no tiene campo magnético, pero sí podrían utilizar las ruedas de reacción. Eso no quiere decir que los magnetorques no sean buenos, porque los magnetorques son muchísimo más efectivos desde el punto de vista de la energía contra el torque que generan. O sea, con menos energía nosotros podemos generar la misma cantidad de torque. Lo que pasa es que los magnetorques generan torques relativamente bajos. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del magnetorque? Si ustedes ven, aquí nosotros estamos ilustrando la existencia de magnetorques, o sea, de estas bobinas en eh, ¿cómo se llama? En tres ejes, en los tres ejes del satélite. Entonces, si ustedes observan, esta bobina de acá, y la corriente de la bobina, ahí, ¿verdad? Si el campo magnético externo, que es el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, está, es este campo magnético B, el producto cruz de ambos campos magnéticos, otra vez me está diciendo que la conexión es inestable. Entonces, ok. El producto cruz de ambos campos magnéticos me genera este vector Z que tenemos acá, que está en rojo, que acabo de pintar en azul. Pero, ¿qué implica este vector Z? Ese es el vector de rotación, ¿ok? Eso es importante. Como es el vector de orientación, quiere decir que el cuadro, vamos a dibujarlo aquí por algún lado. Digamos que si este es el satélite va a empezar a rotar en ese sentido, porque este Z es el eje de rotación. Es como que nosotros agarramos el satélite y lo guindáramos de un hilo, y entonces este hilo hace que el satélite gire en ese sentido. Entonces, este Z me va a hacer girar ese satélite en ese sentido. ¿Ok? Ahora vean, el otro marco de referencia,
El otro magnet torque, la otra bobina, está generando un Z para acá, un B para acá, y ese producto cruz me está generando este vector. ¿Qué va a hacer este vector? Este vector va a hacer que este satélite, o sea, que por ejemplo, si fuera una cosa como, como como un rectángulo, por ejemplo, así, que está creando de esta manera. Y el tercer magnet que es este que tenemos acá, como tiene exactamente la misma orientación que el campo magnético de la Tierra, no está produciendo giros de ninguna especie. Es decir, los magnetorquers van a buscar que el satélite se oriente en dirección del campo magnético terrestre. Lo que podríamos decir que es el mismo principio de una brújula, ¿verdad? ¿Qué es importante? Lo importante es que si nosotros ponemos estos tres campos magnéticos con la misma magnitud, los tres campos magnéticos empezarían, perdón, los dipolos magnéticos empezarían a luchar entre sí para reorientar el satélite y podría el satélite inestabilizarse. En general, ¿y cuál es la otra cosa importante? Nosotros no podemos rotar el satélite cuando el campo magnético es perpendicular de rotación, porque m por b en ese eje es cero. Entonces, eso quiere decir que los magnet torquers son efectivos para generar orientación del satélite, mejores desde el punto de vista energético, son incluso más baratos, más sencillos de fabricar, no tienen partes móviles por lo que generan menos problemas mecánicos, electromecánicos en el satélite, pero tienen la desventaja de que no pueden orientar al satélite en tres ejes. El satélite no es controlable en tres ejes, es controlable únicamente en dos de los tres ejes. Hasta acá. Entonces, vamos a ver otro video, vamos a ver cómo nos va. En este video se está generando un campo magnético. Este campo magnético generado por bobinas como estas. Otra vez, como decir en este sentido. Y entonces se pueden tener bobinas, por ejemplo, vamos a hacer vamos a ver por acá, se pueden tener bobinas en este punto del satélite que tal vez están apuntando en ese sentido, y entonces la bobina va a hacer que el satélite se oriente de acuerdo a la dirección del campo magnético y por lo tanto deje de rotar en un eje. Eso es la prueba que se busca con esta operación que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Entonces el satélite empieza a rotar y la bobina empieza a hacer que la orientación se genere muchísimo, muchísimo más rápido de lo que hubiera rotado si el satélite
no estuviera funcionando con ese tipo de bobinas. Si nosotros tenemos este tipo de bobinas en el laboratorio, si tuviéramos la posibilidad de ir al laboratorio y si las bobinas estuvieran armadas, tendríamos la posibilidad de ver esto en vivo, pero lamentablemente no es el caso. Les prometo que para la próxima vez que tengamos la clase, la grabación va a ser desde el laboratorio para que puedan ver esto. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta, es que tal vez durante la explicación de hacia dónde dirigía, digamos, el giro de la nave, digamos, con respecto a los magnetorquers, porque, digamos, cuando estaba dando esa explicación, como que se le cortó una gran parte de la explicación, digamos, no sé si será por mi internet o por el suyo, pero es para ver si tal vez me puede explicar un poco, es que no me quedó claro. Vieras que ahora lo que sí pasó es que se me cortó lo que usted dijo y no sé si fui yo o fue la conexión suya. ¿Podría por favor repetir la pregunta? Sí, es que usted dice que lo que hace, que lo que hace un magnetorque es como orientar la nave, digamos, o el satélite en dirección del campo magnético de la Tierra. Ujú. Para ver si podría volver a explicar eso, es que como le dije, se me cortó y no pude entender bien. Ok, vamos a ver. Si nosotros activamos este magnetorquer que está acá, vamos a ver. Podemos generar rotaciones utilizando este vector Z positivo, ¿verdad? Si nosotros activamos este magnetorque, nosotros podemos generar rotaciones utilizando este vector, ¿verdad? Recuerden que los vectores de rotación lo que indican son el sentido de giro. Entonces, un vector de orientación como este, Z positivo, implica un giro en ese sentido. De hecho, un vector Z positivo implicaría un giro como el giro que se ve en el video de acá, ¿verdad? Que es en ese sentido. ¿Me explico? Este es el vector Z positivo y el giro se está generando en ese sentido, ¿verdad? En el sentido XY. Digamos que cuando, para explicarlo de otra manera, cuando Z positivo es el vector de giro, X y Y X va apuntando hacia Y va devolviéndose, van apuntando en ese sentido de giro y Z se queda estático. Cuando un vector es el sentido de giro, ese eje es el que se queda estático y así por el estilo. Entonces, tal vez para aclarar varias cosas. El control de este sistema me permite ejecutar esta acción de giro, ¿ok? Tengo este Z positivo. El vector de este sistema me permite ejecutar esta acción de X, que es en X menos, pero evidentemente si le pongo otro sentido a la corriente, puedo ejecutarlo en X más. Entonces puedo girar el satélite alrededor de Z, puedo girar el satélite alrededor de X, en este caso en específico, ¿verdad? Porque obviamente va dependiendo de cuál es la orientación del satélite con respecto a marco, con respecto ¿cómo se llama? Al campo magnético terrestre pueden cambiar cuáles son los ejes que se pueden mover y cuáles no. Pero no podemos utilizar como mecanismo de control una rotación alrededor de este Y positivo, en este caso en específico, porque este Y positivo es paralelo al vector del campo magnético terrestre y no podemos ejecutar rotaciones paralelas al campo magnético terrestre porque las rotaciones están gobernadas por esta ecuación. No sé si con eso me explico. Sí, profe, ya con eso me queda un poco más claro, se lo agradezco. Pura vida. No. Por eso estamos. Y si en algún momento hay otra cosa que no le queda clara, por favor, pregúnteme. Ok. Gracias. Muy buena pregunta. De hecho, me dejó aclarar un poquito mejor los detalles. Básicamente lo que nosotros tenemos. Imagínense que ustedes tienen, que ustedes tienen la posibilidad de girar hacia un lado, girar hacia el otro, pero hay un giro que simple y llanamente no puede ocurrir. Eso es básicamente lo que nosotros estamos pasando con los magnetorquers. ¿Ok?
Bueno, ya vimos este video. Los propulsores. Los propulsores nos permiten, a partir de la acción de despedir de material, ya sea, ¿cómo se llama? Por una explosión o simplemente lanzándolo, nos permite hacer un cambio de momento lineal del satélite o de momento angular y por lo tanto controlar tanto la posición como la orientación del satélite. ¿Cuál es la ventaja de los propulsores? Pueden llegar a ser impresionantemente precisos porque nosotros controlamos directamente la cantidad de material o la explosión o lo que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? De manera electrónica, incluso mucho mejor que las ruedas de reacción, porque las ruedas de reacción tienen un cierto momento que a veces es un poco difícil de controlar de manera precisa, no necesariamente difícil, pero esto es todavía más preciso. Pero funcionan los tres ejes, pero tiene la ventaja de que depende de un propelente. En este caso, esta foto es sacada del proyecto GWSAT en que nosotros estamos trabajando, porque la idea de los propulsores es apuntar una cámara hacia un punto en la Tierra. Para la parte de estimación, recuerden que yo les dije que no solamente cuando nosotros estamos haciendo estimación y control de satélite, no solamente es importante convertir el marco de referencia negro y llevarlo a alinearse con el marco de referencia azul, que es el marco de referencia deseado, sino que además saber cuál es el marco de referencia azul, cuál es la orientación deseada, es importante. Entonces, para la parte de estimación, ¿qué podemos utilizar nosotros? El sensor, digamos, utilizado para sistemas interplanetarios, para conocer cuál es la orientación de un satélite con respecto a un marco de referencia inercial, es un rastreador de estrellas. Literalmente funciona como funcionaban los barcos que utilizaban las estrellas para orientarse. Lo que nosotros hacemos es tomar fotografías de las estrellas y conociendo el punto donde está el rastreador de estrellas o Star Tracker en el satélite, nosotros podemos saber cuál es la orientación del satélite con respecto a un marco de referencia inercial. Ese marco de referencia inercial nos puede servir para muchísimas cosas y va a depender de cuál es la necesidad con la que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es el asunto? Es muy preciso, nos da orientaciones de 0.01 grados con una precisión altísima y cosas por el estilo. Pero por otro lado es un instrumento extremadamente caro. Para pequeños satélites como tipo CubeSat, esos instrumentos ustedes pueden revisar en el manual de NASA que nosotros tenemos por ahí o cualquier otro tipo de manual. Y esos instrumentos cuestan aproximadamente $30,000, más o menos, en este momento, 2020. Pero, de nuevo, son muy útiles. Cuando la misión no los requiere o no son necesarios para la misión, pues es un desperdicio comprarlos, pero cuando la misión los requiere, son un instrumento formidable para poder conocer la orientación de los satélites. Magnetómetros. Los magnetómetros nos permiten a nosotros conocer la orientación del satélite con respecto al campo magnético de la Tierra. ¿Por qué son ventajosos? Porque nosotros sabemos desde el punto de vista de la Tierra dónde queda el norte. Eso quiere decir que nosotros tenemos un punto de referencia con respecto al satélite. Si nosotros pensamos en la bóveda celeste, ¿verdad? Quiere decir, ¿recuerdan la bóveda celeste? Quiere decir que nosotros conocemos un punto de orientación. Que el satélite está diciendo que el norte es aquí, entonces sabemos que el satélite está orientado con un cierto sentido respecto al norte.
Ahora, pregunta. ¿Cuántos puntos se necesitan para saber la orientación completa de un satélite? ¿Cuántos puntos de referencia se necesitan? Si nosotros, un satélite en su pseudobóveda celeste, ¿verdad? Si nosotros solo sabemos cuál es la posición del satélite con respecto a este punto, nosotros no podemos conocer la orientación del satélite completa. Para nosotros conocer la orientación completa de un satélite necesitamos al menos 2 puntos de referencia. El magnetómetro nos da a nosotros un punto de referencia, que es el norte magnético de la Tierra. ¿Cuáles son sus ventajas? Son baratos, baratísimos, no tienen partes móviles, no gastan mucha energía, pero nos dan solamente un punto y no necesariamente son tan precisos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar otros puntos? Bueno, una de las posibilidades es un Star Tracker que nos da muchos puntos, porque cada estrella es un solo punto, o sea, el Star Tracker es autosuficiente porque tiene muchísimos puntos para ya conocer la orientación completa, pero además este punto está en la Tierra. El Star Tracker nos va a decir a nosotros cuál es nuestra posición desde el punto de orientación desde el punto de vista de marco de referencia inercial, pero el Star Tracker no nos dice cuál es la orientación del satélite con respecto a la Tierra. Pero, y acá, el magnetómetro nos puede decir cuál es la orientación del satélite con respecto a la Tierra. Otro sensor que nos dice, que nos da un punto de referencia gigantesco, tal vez el punto de referencia más sencillo de ver, es el sensor solar. El sensor solar básicamente funciona a partir de la utilización de pequeños sensores, donde llega la radiación solar. Por ejemplo, a este sensor no llegaría nada de radiación, a este sensor probablemente no llega nada, a este sensor llega un poquito de radiación, a este sensor llega bastante radiación, a este sensor llega bastante radiación, y por lo tanto, a partir de la combinación de la información de todos esos sensores, nosotros podemos determinar con cierta precisión cuál es la orientación del satélite con respecto al Sol. Entonces, ustedes se imaginarán que este tipo de sensores nos serían utilísimos cuando nosotros queremos apuntar las celdas solares del satélite hacia el Sol, ¿verdad? Queremos apuntar hacia acá. Y entonces, con eso podríamos hacerlo de manera relativamente precisa, que las celdas solares no, apuntar una celda solar no es como apuntar un rayo láser, ¿verdad? Que es bastante más complejo. Los sensores de horizonte son un tipo de sensor, ya diría que viejo, porque un sensor de horizonte es básicamente una cámara y ahora en este momento los satélites pueden tener cámaras a bajo costo, digamos, no solamente para conocer el horizonte, sino para conocer toda la orientación con respecto a la Tierra. Y lo que buscaban, o lo que buscan, es conocer con respecto al satélite, imaginemos que el satélite está acá, ¿cuál es este punto del horizonte? Porque entonces, por ejemplo, si yo tengo una cámara aquí, puedo apuntar el satélite hacia esa cámara. Bueno, ese satélite está bastante más grande que la Tierra, pero no sé si ustedes entienden la idea de que con esto podemos tener una referencia respecto a cómo apuntar antenas, cámaras y cosas por el estilo. Este tipo de sensores eran más utilizados en misiones como Apolo o cosas por el estilo para poder orientar una nave espacial con respecto a un cuerpo celeste, ya fuera la Tierra o la Luna. Los sensores conocidos como giroscopios lo que nos permiten en principio es conocer la velocidad de rotación de un satélite. Es importante entender que la velocidad de rotación no es la orientación del satélite, sino simple y llanamente la velocidad de rotación. Cuando la velocidad de rotación es importante, por ejemplo, cuando nosotros queremos que el satélite deje de girar y entonces empezamos a utilizar los actuadores,
buscando que la velocidad de giro se vaya reduciendo, 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 hasta que esta velocidad se reduzca a cero. Entonces, en esos casos, los giroscopios son importantes, ¿verdad? Porque nos van diciendo cuál es esa velocidad de reducción. Los receptores de GPS. Creo que esto no hay mucha explicación que dar. Los receptores de GPS nos van a decir cuál es la posición, un marco de referencia en la parte de astrodinámica. Vamos a hacerlo de otro color. Cuando nosotros estamos hablando en la parte astrodinámica de la Tierra, nosotros hablamos de un marco de referencia inercial. ¿Verdad? Este marco de referencia vamos a llamarle I, inercial, con la Tierra. Por ejemplo, digamos que esto es XY y que este es el Z porque gira igual con la Tierra. Este es X, Y y este es Z. Aunque el marco de referencia inercial I se mantiene constante, puede ser que Y y Z son dependientes del tiempo. Entonces puede ser que Y en este momento esté ahí, pero puede ser que Y en este otro momento esté aquí y X en este otro momento esté aquí. Esto es X y esto es Y. Entonces, los receptores de GPS van a darnos la posición del satélite con respecto a la superficie de la Tierra, que la superficie de la Tierra está girando con respecto al marco de referencia inercial. Esto es importante tomarlo en consideración. Nosotros, si nosotros sabemos cuál es el tiempo en el que nos encontramos, podemos saber cuál es la orientación del marco de referencia inercial con respecto al otro marco de referencia y por lo tanto determinar la posición del satélite. Es interesante. Si nosotros queremos determinarlo dentro del satélite, tenemos que conocer qué hora es, básicamente. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahora. Básicamente lo que hemos visto son los actuadores y sensores que se utilizan para la parte de control de orientación y órbita de satélites, los conocidos hasta ahora. No sabemos si ustedes van a desarrollar algún tipo de sensor o actuador nuevo en el futuro, lo cual sería genial. Pero esos son los conocidos hasta ahora. Preguntas hasta acá. Ok. Si no hay preguntas, vamos a hablar de los modos de control. Ahorita vamos a entrar en detalle de cada uno. Los modos de control del satélite, algunos de los modos de control pueden ser la inserción en órbita. La inserción en órbita es básicamente lo que nosotros hemos visto cuando vimos los cambios de órbita de Hoffman. La adquisición, que es básicamente determinar a dónde estoy. El modo de referencia normal, ¿verdad? O un modo de giro, cuando sea requerido la orientación. Mis disculpas por eso. Modos de contingencia que pueden ser sido para emergencias o requerimientos especiales. Muy bien. El modo de inserción de órbita. Cuando nosotros estamos adquiriendo alguna órbita, por ejemplo, en este segundo giro que tenemos acá, perdón, ¿qué estamos haciendo? Ajá. En esta segunda adquisición de la órbita que tenemos acá, para llegar a esta órbita, bueno, esta órbita me quedó horrible, pero ustedes saben cuál es la idea. Nosotros requerimos, imaginemos que el satélite tiene el propulsor aquí, y entonces ahí despliega la cuestión de la propulsión. Nosotros necesitamos orientar el satélite de tal manera que su vector velocidad tenga ese sentido, ¿verdad? Para poder hacer este cambio de órbita a partir del propulsor, porque si el satélite
está orientado así, sino que está orientado así. Está orientado así, con el propulsor apuntando hacia abajo, no podemos hacer el cambio de órbita. O si el propulsor está apuntando, qué sé yo, hacia acá, nosotros necesitamos que el satélite tenga el propulsor apuntando hacia acá para poder cambiar el vector de velocidad y hacer la adquisición de esa órbita. Y ese apuntar es exactamente el efecto que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que es cambiar un marco de referencia con respecto a otro marco de referencia y ¿cómo se llama? Y está haciendo eso. ¿Me explico? No sé si tienen preguntas hasta acá. Preguntas. Ok, ese es el modo de inserción de órbita donde claramente el cambio de orientación es fundamental. Vamos a ver otro modo de orientación. Imaginémonos un modo de adquisición. En un modo de adquisición, imagínense que un satélite está siendo puesto en órbita por, ¿cómo se llama? Por medio de un cohete o desde la Estación Espacial Internacional. Y ese satélite empieza a girar, qué sé yo, 30 grados por segundo, 40 grados por segundo. Nosotros no queremos utilizar los propulsores porque los propulsores gastan demasiada energía y no queremos utilizar las ruedas de reacción, no solo energía, sino propelente. Y no queremos utilizar las ruedas de reacción porque las ruedas de reacción gastan mucha energía. Entonces, lo único que nosotros queremos es dejar de que rote. Entonces, en ese modo de adquisición, típicamente, por ejemplo, cuando los satélites están alrededor de la Tierra, lo que hacemos es encender los magnetorquers, porque son los más efectivos desde el punto de vista de energía, y dejar que el satélite deje de dar vueltas, como ir eliminando y quitándole momento rotacional al satélite para que sea más fácil de controlar por los sensores más finos. Entonces, estamos hablando de que este tipo de adquisición puede durar incluso a veces días, porque nosotros no queremos gastar energía preciosa de las ruedas rotacionales, las ruedas de reacción, perdón, o los propulsores, y podemos darnos el lujo de esperar de alguna manera que esa cuestión vaya bajando poco a poco. El modo de control de giro, básicamente es el modo nominal de operación en el que nosotros tenemos un marco de referencia deseado, otro marco de referencia que es el actual, y queremos que los dos marcos de referencia sean el mismo. Entonces los sensores van a depender del marco de referencia, ya sea que nosotros estemos apuntando hacia un punto en la Tierra, donde utilizaríamos, por ejemplo, un GPS, una base. Nos podría servir el GPS, nos podría servir el GPS, nos puede decir cuál es la orientación, cuál es la posición del satélite respecto a un punto de la Tierra, aunque el GPS no es, y esto es importante, el GPS no es un sensor de orientación, es un sensor de posición. Nosotros podemos tener diferentes orientaciones respecto y tener el mismo valor de posición. Podemos tener el del campo magnético de la Tierra, que sí es un sensor que nos dice la orientación respecto a un punto. Podemos tener diferentes sensores para diferentes cosas. Entonces, nosotros adquirimos con los sensores cuál es la orientación y con los actuadores rotamos para convertir un marco de referencia en el otro. Ese es el modo de control de giro. Y los requerimientos que nosotros vamos a tener típicamente en un sistema de estimación. El primero es la exactitud, o sea, que también se conoce la orientación del vehículo con respecto a la referencia. Por ejemplo,
0.25 grados con 3 desviaciones estándar en todos los ejes. Puede ser hecha en tiempo real, la precisión, o puede ser que nosotros tomemos los datos y los post. Por ejemplo, nosotros solamente requerimos saber la precisión de un punto de la Tierra cuando la cámara está, por ejemplo, a más o menos 30 grados de ese punto. O sea, no requerimos saber con precisión la orientación de la cámara respecto al punto de la Tierra cuando la cámara está apuntando a otro lado completamente. Entonces, qué sé yo, imaginémonos, vamos a ver, para explicarlo de otra manera. Imaginémonos que el satélite, el satélite tengo una cámara aquí. Y entonces cuando yo más o menos, nosotros necesitamos una precisión puntos de aquí. Nosotros no necesitamos esta estimación. Cuando estamos en otro punto como estos, no tiene ningún sentido, es un desperdicio. Lo que tenemos que hacer es llevar el satélite a este punto para entonces utilizar la precisión requerida en este caso. No sé si con esto me explico. Preguntas. Sí. Veo que Roy puso el micrófono. No sé si tiene alguna pregunta. Ok. Si no hay preguntas, entonces, vamos a ver. Los requerimientos típicos de control. Exactitud, que también puede ser controlada, ¿verdad? El rango, que ya lo hablamos. La fluctuación. A veces nosotros tenemos tenemos una precisión, pero tenemos pequeñas fluctuaciones del desvío del dato que nosotros tenemos. La fluctuación es un movimiento constante, digamos, puede ser senoidal. La deriva es cuando el sensor de alguna manera se nos va derivando, se nos va derivando, se nos va derivando, se nos va saliendo del objetivo y tenemos que hacer ajustes, no es un ajuste de baja frecuencia. Y el tiempo de estabilización de un sensor, que básicamente sería la cantidad de veces que nosotros podemos tomar un dato por segundo, por hora o cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de orientación de naves espaciales, y esto es tomado del manual de pequeños satélites de NASA, tenemos cuáles son las posibilidades actuales, o por lo menos hasta la edición de ese libro, de cada uno de los elementos que nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, el radar de reacción, que nos lleva desde 0.001 hasta 0.3 newtons metros de torque pico. Magnetorques con 0.1 newton metro de torque pico, como ustedes ven. Es menos que una rueda de reacción, pero es considerable. La capacidad de apuntar de los Star Trackers, 25 arcosegundos, es altísima, ¿verdad? Y es bastante más alta que la de sensores solares, que en este momento, o por lo menos en la edición del libro de nuevo, tiene 0.1. Los sensores en tierra, 0.25. Los giroscopios de 1 grado, digamos, sería 1 grado por segundo, debería ser. Y los sensores de GPS con una posición de 1.5 metros. Unidades integradas que integran diferentes sensores tienen capacidades de apuntar de 1 hasta 0.002 grados. Esto por la combinación de sensores con los que estamos trabajando. Los relojes atómicos que nos permiten conocer tiempo de manera correcta y por lo tanto hacer estimación.
y algunos sistemas de navegación de Deep Space que utilizan las ondas para poder, las bandas para poder orientarse. ¿Por qué? Porque nosotros, como el radar, si usted conoce cuál es la velocidad de transmisión, puede saber cuál es la posición de la nave en el espacio, por lo menos la distancia. Como ustedes ven, todos estos elementos están con un TRL de 9, excepto los relojes atómicos para los satélites que apenas están, para pequeños satélites que apenas están en 5 o 6. Muy bien. Ahora, aquí vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo que quiero ver y que quiero que ustedes analicen un poco, e incluso podrían, no sé, escribir la respuesta en el chat para no estar hablando todos, es este primer ejemplo. Un satélite requiere un sistema de control que le permita disminuir su velocidad de giro después de ser puesto en órbita. El sistema tiene una antena omnidireccional. Entonces, ¿cuáles actuadores o sensores, de ser necesario? Bueno, no, actuadores y sensores le agregarían a un sistema de este estilo. Por favor, piénsenlo por un momento y me gustaría que escribieran las respuestas en el chat. De hecho, para que esta clase tenga un poquito de flujo, voy a pausar la grabación. Muy bien, ya estoy viendo respuestas llegando, genial. Voy a dar un poquito más de tiempo. Muy bien, vamos a continuar la clase. Como ustedes han visto, la mayoría de ustedes han dicho efectivamente que en este caso el magnetorque parece la mejor opción, porque lo que nosotros andamos buscando es disminuir la velocidad de giro de la manera más efectiva desde el punto de vista energético. Típicamente puede hacerse de dos maneras. Si el sistema tiene un sistema de control activo, nosotros utilizamos un magnetómetro, más bien un giroscopio
para determinar la velocidad de rotación. Y a partir de los magnetorquers, nosotros en los dos ejes que sí podemos trabajar, hacemos una reducción de la velocidad. Ojo, esto en caso de control activo. En caso de control pasivo o incluso en las primeras etapas, lo que se buscaría sería simple y llanamente pasarle una corriente al magnetorque para que el magnetorque automáticamente se oriente con la hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el campo magnético de la Tierra. Recuerden que cualquiera de estos tres magnetómetros va a orientarse hacia B. Si nosotros encendemos el de arriba, este de acá de arriba, por cierto, lo están viendo, ¿verdad? Este de acá de arriba se va a orientar hacia acá. Si encendemos este, se va a orientar hacia acá. Entonces, con solo encender uno, se va a orientar hacia el punto donde nosotros estamos buscando que se oriente. Si es activo. Si es pasivo, nosotros incluso podemos lograr esto de manera parcial, de manera pasiva, con solo encender un magnetorque. Si es activo, podemos utilizar el giroscopio. Las ruedas de reacción efectivamente nos pueden permitir bajar completamente la rotación del satélite a cero en los tres ejes, porque las ruedas de reacción no nos lo permiten. Pero las ruedas de reacción solas no nos permitirían, vamos a ver, las ruedas de reacción solas nos permitirían efectivamente reducirlo en los tres ejes como actuador, pero con el problema de que gasta muchísimo más energía que los magnetorquers, ¿verdad? Y algo bien importante, los magnetorquers solos sí se pueden orientar con respecto al campo magnético de la Tierra. Las ruedas de reacción sin sensor no tendrían una referencia para poder orientarlas. Entonces, las ruedas de reacción sin sensor no funcionarían en bajarnos la velocidad de giro porque no sabemos cuál es nuestra velocidad de giro. Necesitaríamos por lo menos un giroscopio, como estamos trabajando. No sé si con esto me explico o si queda alguna duda. ¿No queda ninguna duda? A ver, veamos el ejemplo 2 entonces. Nosotros tenemos un satélite que requiere un sistema de control que permita apuntar al Sol cuando entre en modo de recolección de energía y apuntar a la estación de Tierra para maximizar su tiempo de conexión. ¿Qué buscaríamos? ¿Qué tipo de sensores? ¿Qué tipo de actuadores? Ya veo algunas respuestas. Vamos a leer las respuestas. Creo que Zoom le permite a uno hacer como preguntas. No he revisado esa opción. Voy a revisarla para clases futuras para tener un poquito más de participación, especialmente la próxima clase. Entonces, vamos a ver. Dice, sensor solar y magnetómetro con ruedas de reacción. Efectivamente, el sensor solar me permitiría ver hacia el Sol y es más que suficiente. Pero y las ruedas de reacción permitirían apuntar en todos esos casos, en ambos modos. Pero el sensor solar y el magnetómetro no nos van a decir a nosotros a dónde está la estación en tierra, porque el magnetómetro es solo un punto de referencia con respecto a la Tierra. Necesitamos dos puntos de referencia con respecto a la Tierra para poder saber cuál es porque nosotros conocemos cuál es la posición de la estación. Y recuerde al fin y al cabo que el polo norte magnético es solo un punto de la Tierra y la Tierra básicamente está girando alrededor de ese punto. Bueno, que no es exactamente el polo norte de giro, pero está girando con respecto a ese punto. Sensor solar y ruedas de reacción. Efectivamente, el sensor solar nos ayuda, las ruedas de reacción nos ayudan, pero no nos permiten apuntar a la estación en tierra. Sensor solar y ruedas de reacción, de nuevo, ese es el problema. El magnetómetro nos permite conocer un punto de la Tierra, pero con ese punto de la Tierra, solo imagínense en esto. Imagínense que ustedes están dentro del satélite y tienen toda esa información. O sea, ustedes no tienen ventanas. Ustedes tienen
la información que le está dando los sensores. Es importante pensar en ese tipo de escenarios para saber si se puede obtener la información. Entonces, sensor solar y ruedas de reacción ayuda en la primera etapa, pero no ayuda en la segunda etapa. El sensor solar y ruedas de reacción, cámara para obtener orientación con respecto a la Tierra, efectivamente. Si la cámara nos da la orientación del satélite con respecto a al menos un par de puntos de la Tierra, entonces sí nos permitiría apuntar el satélite hacia la estación, pero nosotros tenemos que conocer a dónde se encuentra la estación en ese momento. Y esa información necesitamos que nos la envíe Tierra. El GPS efectivamente nos ayuda a conocer los dos puntos. Sensor solar, GPS y rueda de reacción sería lo que nosotros necesitaríamos para conocer los tres puntos completamente. Y esto lo podemos explicar bastante claramente luego. ¿Ok? Ejemplo 3. Nosotros requerimos apuntar el vector de velocidad para reducir el área de arrastre atmosférico. O sea, nosotros requerimos que el satélite apunte hacia, hacia el vector de velocidad. O sea, imagínense que este satélite que nosotros tenemos aquí tiene el propulsor digamos, este dibujo que está acá, tiene el propulsor en esta parte de abajo. Entonces el propulsor sale pues, eso es una cámara en realidad, pero bueno. Pero nosotros necesitamos apuntar el satélite y imaginémonos que el vector de velocidad del satélite, o sea, el vector con la velocidad con la que va en la atmósfera, es este, digámoslo así. Nosotros necesitamos que este vector de acá, que es el vector, qué sé yo, propulsor, y este vector que sea velocidad, nosotros necesitamos que velocidad y propulsión queden en el mismo sentido. Entonces nosotros necesitamos que la rotación, que este vector que está acá, se convierta en este vector que está acá. Quiero que no sé por qué cambió el ejemplo 2, pero esa es la idea. Quiero que ese ejemplo lo piensen un poco con los actuadores que nosotros tenemos en este caso para poder analizar y ver cómo podríamos lograr esto. Esto lo quiero que lo analicen un poco en la casa y que lo podemos utilizar como arranque en la próxima clase. Entonces, control y estimación, el futuro. ¿Cuál es el futuro del control y estimación? Nosotros, en general, en ingeniería, tenemos que buscar diferentes posibilidades de cómo orientar las naves espaciales, cómo determinar su posición. Una de los ejemplos interesantísimos es que los ingenieros han utilizado púlsares como manera de orientación para naves interplanetarias, porque los púlsares no solo tienen una posición muy específica, sino que nos dan ¿cómo se llama? Un cambio de luz con un tiempo muy, muy preciso. Otra posibilidad es la utilización de velas solares que utilizan directamente la radiación del sol para poder cambiar la orientación o la posición de un objeto en el espacio. Y hay muchos tipos de propulsores, por ejemplo, propulsores de plasma y cosas por el estilo, con los que se pueden trabajar en ese tipo de satélites. Hay muy diferentes cosas que se están desarrollando en este momento. Muchas tienen que ver con mejoramiento de las tecnologías originales. No sé si a ustedes se les ocurren otras cosas en las que se puedan pensar, porque serían bien interesantes para trabajos en el futuro. ¿Alguna pregunta adicional para la clase de hoy? Muy bien. Entonces, vamos a quedar con la clase de hoy hasta acá. En este momento voy a dejar de grabar